son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, Un cordial bellas saludo para todos los palabras hermanos de la de... iglesia, también aquellos hermanos y hermanas y que están mirando las reflexiones de la palabra de Dios. Hoy día vamos a tener esta reflexión concerniente a lo siguiente: ser discípulo de Jesús. Esto podemos encontrar esta idea en el libro o el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 16. Nos dice lo siguiente: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12, a los cuales también le llamó apóstoles. La lista de estos discípulos es de la siguiente manera: Simón Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Simón el celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote. De aquí, de este relato bíblico que hace este gran Mateo, el escritor, nos encontramos con el ser discípulos de Jesús. Cuán valioso es el rol de Jesús cuando llevó a cabo esta tarea: ser el maestro. Jesús es para sus discípulos el maestro, y el propósito de tomarlos es entrenarlos, equiparlos para que el día de mañana fuesen un equipo que pudiera estar relacionado y proclamar el reino el reino de Dios, y formar juntos un equipo que iba en bien de la obra de Dios. Aquí encontramos esto, ¿no? Equiparlos, entrenarlos en el sentido de que pudieran tener un continuo ejercicio de vida, equiparlos para que pudieran recibir las herramientas apropiadas para el trabajo y que prontamente serían parte de un trabajo de equipo. Los pasajes paralelos que nos enseñan algunas funciones solamente de lo que iban a hacer los discípulos están, por ejemplo, en Mateo 10, versículo 1, y también en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 15. Ahí tenemos algunas de las tareas de cómo ellos iban a hacer o aprender algunas cosas. Jesús sabe que primero debe formar una vida, una persona para que pudieran mañana ser parte de un equipo. Entonces Jesús hace eso porque Él sabe que primero debe formar una vida. Jesús también sabe que en la formación del discípulo debe producirse un avivamiento, un encanto por el reino de Dios, porque eso no aparece de la noche a la mañana, de enamorarse de que existe ese avivamiento o ese encanto por el reino de Dios. Este es un tema de ser discípulo, este es un tema de ser un aprendiz a los pies del Maestro. Y Jesús entró entonces en la formación y en el equipamiento individual en bien de su propia vida. Los discípulos fueron aprendiendo ¿qué? Mira lo que dice este pasaje. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y entonces se levantó y siguió a Jesús. Mateo 9, versículo 9. Entonces aquí encontramos un ejercicio en la vida personal. Entonces el discípulo comienza aprendiendo que su llamamiento es individual. Cuando Jesús llama, no hace un llamamiento colectivo, sino que más bien lo hace de una forma personal, individual. Y así hemos aprendido en la vida cristiana que cuando Jesús nos llamó a su reino, cuando nos llamó a ser discípulos y ser parte de la vida de un seguidor de Cristo, partimos diciendo que Jesús nos llamó individualmente. Y esto lo aprenden los discípulos. Jesús llama individualmente. Otro pasaje que nos enseña también acerca de ser discípulo del Señor, Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17, dice de la siguiente manera: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías,
y algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, miren este detalle de este gran discípulo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo aquí la relación es tan importante de ser un verdadero hijo de Dios? Esto es clave. La respuesta de Jesús es fruto de una relación con el Maestro. Lo que dijo Pedro fue importante, porque la vida de un discípulo no consiste en hacer una religión, sino una vida de relación con Jesús. Cuando vemos esta declaración de Simón Pedro, es producto de eso, no de una religión que Pedro iba haciendo con el Maestro, sino que de una relación continua. Y por eso logra entender Pedro que el que está preguntando es el Señor de señores y el Maestro de los maestros y el Hijo de Dios, a la cual también él venía a cumplir, o siendo él el Hijo de Dios para cumplir esta tarea en la tierra. La religión es un conjunto de creencias y dogmas que se ejecutan para cumplirlas religiosamente. En cambio, la relación es una conexión que existe entre dos partes, los dichos del maestro y la ejecución del discípulo. Es una relación que no se termina. Cuando vemos aquí hablando y respondiendo a Pedro, nos damos cuenta que la vida de un discípulo consiste en llevar una relación y no una vida de religión. Qué distintos son las dos cosas. Y aquí Jesús nos presenta esto siendo o parte de la vida de un discípulo. Otro pasaje que nos enseña también la palabra de Dios en este contexto de ser un discípulo, lo encontramos en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Otro pasaje que nos muestra la Biblia en este contexto de ser un verdadero discípulo del Señor. Ser discípulo del Maestro Jesús es recibir la descripción de sus enseñanzas. Jesús habla gráficamente y claramente a nuestro corazón de cómo podemos y de seguir siendo discípulos del Señor. Ser discípulos es permitir que Él nos conozca y nosotros o tú puedas conocerle más profundamente. Es dejar que nuestra vida esté abierta a la fe. Sus palabras serían palabras de vida eterna y jamás saldremos o saldrás del cobijo de su mano. Cuando hablamos de ser discípulo consiste en esto. Esta cercanía, esta relación y no una religión en la vida cristiana. Por lo tanto, a modo de conclusión en esta corta reflexión de la palabra de Dios, digo lo siguiente. Ser discípulos del Señor Jesús es contar con las más profundas y más grandes enseñanzas de nuestro Maestro Jesús para nuestra vida. Entonces siempre estaremos en un constante aprendizaje, en un constante aprender. Porque si hay algo que nos diferencia del resto de la población, del mundo sin Cristo, es que el discípulo siempre tiene ese apetito por estar cerca del Señor y estar aprendiendo constantemente. El ejercicio de un discípulo es recibir, es atesorar y poner en práctica lo que el Maestro va diciendo. Es lo que encontramos en estos pasajes bíblicos de cómo el Maestro Jesús busca y encuentra discípulos a la cual enseñar para que puedan aprender y puedan recibirlo y también poner en práctica las grandes enseñanzas espirituales para sus propios discípulos. Hoy nosotros también somos parte de este cuerpo de discípulos de Cristo, discípulos de todos los tiempos,
Y por eso vamos encontrando en la Biblia cómo podemos ir nosotros siendo perfeccionados en eh, en esta gran tarea de ser discípulos del Señor. Dios añada bendición a tu propia vida en este minuto y en todas las áreas de tu vida para que el Señor siga siendo el maestro de tu corazón, el maestro de tu vida, para que mañana podamos o puedas llevar toda esta enseñanza a aquellos que son parte de tu equipo. Y tu equipo puede ser tu familia, tus amigos, tu cuerpo de amigos, y todo eso va en bien de sus propias vidas, para darles vida eterna. Y todo esto está en el contexto también del reino de Dios. Así que eso es ser un discípulo del Señor para la gloria de su nombre. Dios añada bendición a tu vida. Amén y amén. Vida son sostén y guía, qué bellas son